Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar donde nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, pues entonces vamos a iniciar. Qué interesante el repaso. El día de ayer estuvo muy bueno, nos llevó todo el programa, pero todo el día nos dejó el cuestionamiento y generalmente pensamos que el cuestionamiento es algo que tenemos que evitar porque nos produce dolor, nos produce duda, nos produce angustia, pero realmente el cuestionamiento, lo que hace el cuestionamiento del curso es liberador. Nos libera de un montón de cosas y podemos ver que efectivamente el curso nos hace cuestionamientos, pero nos libera precisamente de los pensamientos erróneos que tenemos y empezamos a tener una perspectiva nueva de lo que es la existencia realmente. Entonces, hoy pues no va a ser la excepción, seguimos en el segundo día del repaso y antes de ir al repaso, vamos a recordar una de las directrices precisas de este repaso. Adelante, Leti. Comienza el día leyendo las 5 ideas, incluyendo los comentarios. De ahí en adelante no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas, aunque se debe practicar con cada una de ellas por lo menos una vez. Dedica 2 minutos o más a cada sesión de práctica, pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después que los hayas leído. Haz esto tan a menudo como te sea posible durante el día. Si una de las 5 ideas te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Sin embargo, asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día. Y bueno, pues estamos viendo que el curso nos da una amplia libertad. Dice, no tienes que seguir un orden determinado, no tienes que leer la idea, la primera, la segunda y la tercera en ese orden. Siempre habrá alguna que te llama más la atención y entonces pues puedes hacer esa, pero no dejes de repasar las demás. E inclusive dice que al final del día tienes que darle un repaso a todas. Y precisamente es que es un estado de reflexión, precisamente porque la forma en que está escrito te induce precisamente evoca muchos pensamientos en tu mente y precisamente esos son los pensamientos que se someten a revisión. Y bueno, pues vamos a empezar el repaso de hoy, que es la lección 52. Adelante, Leti. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que pudiese disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz. Cuando estoy disgustado es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto porque al haberles conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. Siempre estoy disgustado por nada. Y bueno, pues aquí nos habla precisamente de los diversos papeles que hemos seleccionado para los demás y para nosotros mismos. Y en estos papeles, lo único que estamos haciendo, o sea, los papeles asignados y designados, pues básicamente estamos
imaginando cosas que son imposibles que realmente hayan sucedido. Entonces, es que a mí me tocó trabajar de cierta manera en que no estoy asegurado y que no tengo una pensión. Y eso, con eso me estoy bateando. ¡Pam! Como diciendo, sigo pensando que hice una mala elección, que debía haber hecho otra cosa. Y entonces me envuelvo en ese papel y yo mismo me estoy atacando. O veo a otros, ¿cómo es que aquel se dedica a negocios? Estoy hablando, por ejemplo, ahorita nada más agarré el tema del dinero, ¿no? Eh, Otros se dedican a los negocios y les va muy bien y tienen todo asegurado. Y nos disgusta que esa persona tenga todo asegurado. Entonces, pero precisamente estamos designando papeles. Y lo curioso del caso es que los papeles que asignamos siempre son o de víctima o de culpable. Nunca estamos viendo la realidad, que todos somos hijos de Dios. O sea, las ilusiones que nosotros fabricamos, con esas ilusiones nosotros estamos designando solamente dos papeles. O yo soy el que resiente la circunstancia, o los demás son los culpables. O sea, o soy víctima o soy culpable. Siempre estamos agarrando el peor papel, siempre, siempre. Entonces, por eso las ilusiones no me hacen estar a gusto. Cualquier cosa en la que yo no me sienta a gusto es algo al que le he conferido una realidad, una irrealidad. Y es el detalle, lo que habla precisamente en este repaso. Estoy disgustado porque veo algo que no está allí. ¿Qué es lo que veo? Ilusiones. O sea, estoy viendo algo que no es cierto, no es real. ¿Sí? Entonces, lo que habla esta lección dice que nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. Yo estoy confundido con el papel ilusorio que he adoptado para mí mismo y he asignado a los demás. Nunca veo a la creación de Dios tal como es. Siempre estoy viendo el lado oscuro. Adelante, Leti. Bueno, pues aquí muy claro dice todo el cuerpo de este párrafo. Eh, no estamos atemorizados por nada, bueno, nos atemorizamos por nada más bien. Porque si aceptáramos la verdad no habría temor y estaríamos en paz. Pero en el afán de hacer realidad nuestros pensamientos, pues entonces ayer decíamos, nuestros pensamientos nos atacan a nosotros mismos, ¿no? Al quererlos hacer realidad, pues eso me atemoriza. Y pues, muy claro en los ejemplos que pusiste, ¿no? Si piensas que no hay un futuro asegurado económicamente, pues eso te atemoriza. Entonces, pues ahí es la ilusión que quieres que se haga realidad. Sin embargo, la verdad, por más equivocados que estemos, nunca va a cambiar. La verdad siempre va a ser la verdad. Y si sigo enojado, pues estoy enojado por nada porque sigue siendo una ilusión. Entonces, pues la verdad nos está diciendo aquí, la verdad es lo único que debo aceptar para dejar de estar disgustado por las ilusiones. Exactamente. Y vamos a explorar más, bastante más, porque este repaso no se queda nada más así como apenas dando una asomadita. El repaso de hoy es así, habla sobre el pasado. Y precisamente vamos a explorarlo. Adelante, vamos con el siguiente artículo de repaso. Solo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno el mundo que veo. A eso es a lo que yo llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo
y a todo cuanto vea. No habrá pasado y por lo tanto tampoco enemigos, y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. Bueno, es que aquí a mí me parece como muy claro y coincide con lo que el día de ayer Cristina nos compartió una imagen, ¿no? Una imagen donde se ve ella misma rozagante, atractiva, joven, feliz, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vemos en el pasado? Siempre estamos enfocados en lo que creemos que perdemos. Y el ego es muy puntilloso, es muy así, como que no deja de poner el dedo. Es que fui esto, es que todos nos hemos clavado con la idea de que la juventud es un tesoro. Divino tesoro, dice Rubén Darío en un poema muy célebre, ¿no? Y el detalle es que solamente cuando creemos, por ejemplo, por poner este ejemplo, creemos que solamente en el pasado, cuando éramos jóvenes, podíamos hacer todo lo que queríamos. En el pasado éramos delgados, en el pasado no teníamos arrugas, en el pasado teníamos una libertad para poder viajar, para poder disfrutar, para poder reír, ir a las fiestas, bailar, ¿sí? Tener novio o tener novia, no tener canas, tener pelo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces creemos, por ejemplo, en el pasado que en el pasado estaban todas las oportunidades, que en el pasado estaba un montón de cosas. Estoy hablando nada más de un aspecto del pasado, ¿no? Porque también en el pasado se encuentran muchas cosas que nos lastimaron, pero hablando nada más sobre este aspecto en el que sentimos que la juventud es algo que se pierde. Y entonces, cuando pasamos de cierto número de años, por ejemplo, a partir de los 40, ya nos sentimos como que lo mejor pasó. Y entonces vamos arrastrando y conforme pasan los años, vamos sintiendo que las oportunidades se han ido, la delgadez se ha ido, ahora ya somos un poco más obesos, o obesos completamente, y ya tenemos arrugas, hemos perdido el pelo, la belleza se extinguió, sí, porque con el paso de los años también, o lo peor del caso, los que se consideran feos, pues los feos se quedaron más feos, y entonces seguimos viéndonos como un cuerpo. Y a eso es a lo que le llamamos ver. O sea, qué triste que solamente vemos, y ese es un aspecto muy, 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 muy mínimo, ¿sí? Porque estoy tomando nada más un aspecto, la cuestión de la juventud, porque hay muchas cosas que vemos desde el pasado, ¿no? Por ejemplo, aquellos que no tuvieron oportunidades para estudiar, por ejemplo, es algo que les pesa toda la vida, ¿no? Y entonces siempre están echando la culpa, oh, es que mis papás no me apoyaron, es que la situación económica, le echaban la culpa a la situación económica, al lugar donde vivía, los amigos que tuve, nunca tuve buen ejemplo, y entonces vivimos quejándonos del pasado. O sea, este es otro aspecto, ¿no? O si nací con alguna falla congénita, ¿sí? En el que, por ejemplo, si tuve polio, si tuve una mano que no funciona, no sé, hay muchas cosas en las que solo vemos el pasado, pero desde una manera en que nos estamos castigando. Entonces, o porque no tuvimos la suerte, o porque no tuvimos X, hay un montón de cosas en las que solamente estamos poniendo nuestra atención. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos ver. Y qué triste que usamos el pasado contra todo el mundo y de todas las cosas. Convirtiendo todo eso en nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Como aquí le dice, cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy
bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. Sí, porque estamos escondiendo nuestra verdadera identidad con ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nos lo está diciendo, tenemos que reconocer nuestra verdad, la verdad que nunca cambia en nosotros, lo que siempre está permanente en nosotros, y lo que es permanente en nosotros es lo que Dios nos dio, un espíritu. Y ese espíritu es el mismo de Dios, o sea que somos un solo ser con Él. Y cuando reconozcamos quiénes somos en realidad, el pasado simplemente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una irrealidad. Adelante, Leti. Perdón, voy a tomar el ejemplo que habías comentado, de que desde el principio decías, no tienes una pensión, no tienes una seguridad social. Y bueno, ese es el pasado. Porque tú mismo dijiste, a veces pensé que me equivoqué, que hubiera dedicadome a otra cosa, ¿no? Para poder tener pensión, para poder tener una seguridad. Y entonces ahí está el pasado tenebroso. Me equivoqué, tuve que haber elegido otra cosa. Cualquiera de las cosas que hubieras elegido hubiera seguido siendo ilusión, obviamente, ¿no? Pero aquí en este caso, al pasado le das la responsabilidad de lo que ahora sientes. Y pues a veces ese sentimiento es angustia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer cuando ya no puedo trabajar? ¿Y qué voy a hacer si me enfermo? Entonces empieza ese pasado a estar en contra de ti mismo. Ese pasado te está atacando, y todo lo que ves también te ataca, puesto que empiezas a ver, ay, pero ellos cómo, sí pudieron tener y no son nada y tienen seguridad social y ya está, no sé qué, y empieza uno a atacar a todo mundo y a uno mismo principalmente. Entonces, pues sí, esas formas en que pensamos que esa es nuestra seguridad, pues son las equivocadas. En unas lecciones anteriores leímos esto, ¿no? Que creemos que nuestras propias fuerzas son las que nos sacan adelante, creemos que nuestros pensamientos son los que nos dan la solución, y pues aquí nos vuelve a repetir, eso no es verdad. El pasado es una ilusión, y cuando yo haya perdonado esa ilusión y a mí mismo por haber pensado de mí algo equivocado, pues entonces todo cambiará. Eh, Decías tú, el pasado se deshace, ¿no? Pues más bien todo cambia. El pasado ahí ya pasó, ¿no? Pues no existe, pero nuestra percepción definitivamente pues va a ser otra. Ya no voy a culparme porque no elegí tener un trabajo donde me dieran una pensión, donde me dieran una seguridad social, y que ahora me sienta seguro en el futuro, porque ni siquiera ahorita me preocupo por un futuro que todavía no llega. Entonces estamos en el pasado y en el futuro y no vivimos nuestro presente. Entonces, de esta forma, aceptando quiénes somos, no podemos ni ver el pasado porque no existe, ni mucho menos el futuro porque todavía no llega. Si aceptamos nuestro verdadero ser, siempre estaremos en nuestro presente. Eso sería lo más importante, ¿no? Nuestro presente nada más. Exactamente. Y digo, y estamos nada más tomando un solo punto, la cuestión, por ejemplo, eso de las decisiones que tomamos en el pasado. Pero hay muchas cosas, o sea, es que cuando uno se pone a reflexionar sobre, a ver, bueno, solo veo el pasado, entonces cada quien tiene sus diferentes aspectos, ¿no? Que va a ir sacando. Ese repaso es muy importante porque vas a sacar un montón del pasado y que te va a ayudar precisamente a darte cuenta, ah, pues es que siempre me vi como un humano limitado, un humano vulnerable, un humano que siempre estuvo como sujeto a los vaivenes de la vida, al azar, a la suerte, y, y entonces dices, no, es que nunca he estado así, porque soy el Hijo de Dios. No es posible que el Hijo de Dios esté sujeto a los vaivenes de la vida. O sea, es una ilusión.
Entonces, este repaso va a explorar, tú vas a explorar tu pasado y te va a sacar un montón de cosas que hoy te estamos poniendo unos cuantos ejemplos, porque yo en la mañana que estaba haciendo más temprano, no, pues, yo creo que fácil me pasé como una hora, o sea, sacando cosas, y cada vez que sacaba cosas me liberaba, o sea, estaba liberando. O sea, es la forma en que está hecha la reflexión te ayuda a sacar. Entonces es muy importante este repaso porque vemos cómo todas las lecciones están unidas, desde la 1 hasta la 50 y desde la 50 hasta la 365, vamos a notar que todo está unido y cómo va limpiando todo dentro de nuestra mente. Bueno, pues vámonos con el siguiente artículo de reflexión. Adelante. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver entonces, tal como es? Permítaseme recordar que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree en mi mente. Permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Permítaseme aprender a dejar atrás el pasado dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. Qué importante, cómo cierra. Dice, permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer esto no estoy renunciando a nada. Y es que decimos, no, es que sí estoy renunciando al pasado. No es cierto, porque a mí a veces me ocurre que viene una imagen del pasado y en lugar de confrontarla, la hago a un lado, inclusive hasta tararé una canción. Y Leti me ha cachado muchas veces en ese aspecto, ¿no? Como que, ¿y ahora qué estás haciendo? Y entonces me doy cuenta, estoy eludiendo el pasado. Porque me acordé de algo. Y entonces, en lugar de confrontarlo, lo escondo, escapo. A todos nos pasa eso, nos acordamos de cosas que del pasado, pero no las queríamos confrontar, ¿sí? Por eso dice, permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, pero dejar atrás el pasado no es haciéndolo a un lado como ya no quiero verlo, sino confrontándolo, ¿sí? Dándome cuenta de que cuando yo escapo del pasado y no quiero recordarme, por ejemplo, me acuerdo que una vez estaba yo en la calle con una amistad y nos asaltaron en ese momento. Y entonces cada vez que me acuerdo de eso, digo, me desvío. No quiero pensar en eso porque según yo en ese momento estaba en un momento inadecuado, no debía estar haciendo lo que estaba haciendo, no debía estar con esa persona, no debieron haberle quitado todas las cosas que le quitaron pero realmente a mí no me quitaron nada. Y entonces ahora digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué huyo de eso? Porque finalmente yo no estaba haciendo nada. Pero yo, entre comillas, escondo, es que estaba paseando con quien no debía. Y entonces ahí viene, bueno, ¿por qué con quien no debía? Y entonces generalmente hacemos a un lado porque hay cosas en las que nos sentimos culpables y no queremos abordarlo. Y no queremos perdonarnos. Y precisamente dice, permítaseme recordar que me fijo en el pasado para prevenir que el presente aboree ahora en mi mente. Es que estoy eludiendo que siempre estuve junto con el Hijo de Dios. Entonces no tenía por qué esconder nada. No tenía por qué pensar que estaba haciendo algo malo. ¿Sí? Hay muchas personas que a veces no quieren pasar por algún lugar o ir a algún lugar porque experimentaron una desazón, una frustración, se dieron cuenta que alguien los traicionaba o porque en ese momento les dio una noticia mala, porque los asaltaron, ¿sí? Porque se cayó y tuvo un accidente. Hay personas que no quieren pasar por ciertos lugares porque les traen recuerdos malos.
Y no es cierto que les traiga recuerdos malos. Ellos son los mismos, somos nosotros mismos quienes evocamos el recuerdo y a través de ese recuerdo vemos todo en oscuridad. Cuando es la oportunidad, cuando vienen a la mente esos pensamientos en apariencia espontáneos. No son espontáneos, el ego los trae para batearnos, para que nos estemos molestando a nosotros mismos. Y es el momento adecuado que dice el espíritu, mira, 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 ya lo sacó, perdónalo, perdónalo. Y entonces ver las cosas de otra manera, ¿sí? Ya no está absorbido con el pasado. Dice, ok, el ego te trajo este pensamiento del pasado. Bueno, ya no necesitas estar absorbido con las imágenes y los designios que el ego dio a ese lugar, a esas circunstancias, a esas personas. Es el momento de que pienses en que siempre estabas en el lugar adecuado y perfecto para realizar un perdón. Así que si en ese momento te acuerdas de eso que ya pasó, es el momento ideal para perdonarlo. Entonces, ¿qué es lo que puede haber entonces tal como es? Pues que todos somos tal como Dios nos creó. O sea, hay que empezar a bendecir el pasado como perdonando, porque nada de lo ocurrido ha sido real. Porque nada de lo que ha ocurrido ha transformado al Hijo de Dios en un ser que ahora es culpable o que dejó de ser puro o que lo volvió de alguna manera corrupto. Nada de lo que ha ocurrido en este mundo y de lo que hayamos hecho ha cambiado la verdadera esencia que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, dejemos de absorbernos en lo que no existe para dar paso al perdón, ¿sí? Por eso, permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer realidad que no soy santo, que soy culpable, que hay algo malo en el mundo y que la creación de Dios tiene algo que esconder. No es cierto, no hay nada que esconder. Adelante, Leti. Bueno, generalmente se evade, lo que estabas comentando, se evade alguna situación precisamente porque se tiene culpa o porque sientes que es algo que te lastimó mucho. ¿Y qué estás haciendo en ese sentido? Pues estás haciendo realidad esos hechos, esas circunstancias, les quieres dar realidad. Estás forzando a que sea realidad y por eso sigues teniendo esos sentimientos de culpa, de enojo o del sentimiento que tengas. Sigue estando vigente a pesar de haber estado en el pasado. Entonces, ¿cómo es posible si eso pasó hace años y todavía sigues sintiendo la misma, el mismo sentimiento, pues, de hace tanto tiempo? Entonces, ¿para qué querer seguir dándole realidad? Por eso se evade muchas veces o por eso trata uno de esconder esos pensamientos porque están vigentes. Hace ya tiempo dijimos de los pensamientos no abandonan su fuente. No abandonan su fuente hasta que nosotros mismos los neguemos, hasta que nosotros neguemos ese pasado o lo dejemos pasar, como dice aquí, pues entonces se le quitará la realidad y dejaremos de ver el pasado y de estar pensando solo en el pasado. Entonces podríamos estar en nuestro presente. Que los recuerdos llegan a este presente, pues son precisamente para poder eh, cambiarlos, para poder hacer cambiar nuestra percepción y hacer de ese pensamiento o ese hecho, pues algo ilusorio y deshacerlo, que ya no exista esa parte en nosotros y podamos seguir limpiando nuestra mente. Entonces, finalmente, ese pasado, pues ya no es nada, porque ya pasó, eso ya está, a veces han pasado muchos años de la situación, pero sigue causando ese mismo sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí sí se me hace así como ilógico. Digo, bueno, ¿y de qué estás enojado si eso ya hace miles de años? Pero pues Exactamente. así es como nuestra mente va funcionando, ¿no?
Efectivamente, y qué bueno que tomaste esa frase tan preciosa. A mí me gusta mucho, la rima y me gustan las frases cortas y consistentes. Los pensamientos no abandonan su fuente, pero no es ninguna metáfora, porque ¿cuál es la fuente del pensamiento? La mente. Por lo tanto, los pensamientos no abandonan la mente. Es un sinónimo. O sea que hay que entender, como dijo Leti, que la única manera de que un pensamiento lo podamos negar es no escondiéndolo, porque no abandona, sino que tienes que confrontarlo y negarlo. Y el curso nos está enseñando muchas maneras de cómo negar un pensamiento, porque ya hemos dicho, no basta con decir cancelado, cancelado. No funciona. Eso no funciona porque no se ha deshecho el pensamiento. Entonces, el pensamiento solamente confrontándolo y negándolo con la verdad. No diciendo, no, es que eso no existe. No, hay que agregar, no es suficiente, hay que agregar, la creación de Dios no contempló este pensamiento, por lo tanto no existe porque no fue creado. Estamos abordando la verdad, es una manera de negar los pensamientos. O sea, por eso Y es... bueno, Adelante, Leti. sí, esta lección, este párrafo, termina muy claro. Permítame aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta que al hacer eso no estoy renunciando a nada. A veces tenemos miedo de dejar atrás ese pasado por las cosas buenas. Ahorita estamos, digo buenas entre comillas, pero estamos abordando cosas que nos han conflictuado, pero también hay cosas en el pasado que aparentemente nos dieron felicidad, pero nada queremos dejar, ni lo bueno ni lo malo, queremos tener todo ahí. Y aquí dice, yo estoy pidiendo en esta como en oración, aprender a dejar ese pasado y darme cuenta que al dejarlo no estoy perdiendo nada. Y eso es importante. A veces precisamente no perdemos el pasado porque no queremos perder. Y a lo mejor el pasado, aunque haya sido así medio angustioso como el ejemplo que pusiste, pues siempre el remembrar esos hechos que estabas y te sentías feliz o te sentías cómodo, pues no quieres abandonarlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no vivamos en ese pasado, porque ahora puedes estar igualmente feliz, a gusto y Y es que también perdón. atesoramos muchas cosas, atesoramos no solamente las cosas buenas, también tenemos el oro negro, o sea, el oro oscuro que lo atesoramos. Voy a poner un ejemplo porque ahorita me vino a la mente. Por ejemplo, yo siempre he vivido con un temor a los créditos. A los créditos porque me acuerdo de las épocas en las que vivía endeudado hasta la coronilla y que pagábamos y nunca salíamos del crédito. Siempre, bueno, hasta así precisamente porque eh, por condiciones extrañas, digo extrañas porque ahora me doy cuenta que como mis pensamientos no abandonaban mi mente, pues seguía brotando el miedo y entonces por esa condición, por eso perdimos un auto. Y entonces sigo atesorando, es que un crédito es malo. ¿Por qué el crédito trae, qué tal si ya no puedo pagar? ¿Qué tal si otra vez me vuelvo envuelto con licenciados que abusaron, que abusaron de su papel, ¿sí? Y que se aprovecharon al extremo. Y entonces yo sigo atesorando eso. Y precisamente decir, permítese aprender a dejar atrás el pasado, dando cuenta que al hacer eso no estoy renunciando a nada. Y es que hay cosas a las que no queremos renunciar. Yo ahorita, por ejemplo, digo, es que no he querido renunciar a que hay licenciados, ¿cómo se llama? Que son abusivos. Y lo estoy atesorando. Digo, oye, Que eso también es un juicio tuyo. exacto, Creer que los abogados son corruptos o como quieras decirles, pues también es un juicio.
Y Exacto. entonces sigues envolviéndote en lo mismo, ¿no? Entonces ya definiste a un hermano de una manera en la que Exacto. ya no puedes confiar. Y eso es ese es otro de los tesoros, es el tesoro, el oro oscuro, ¿no? Que seguimos atesorando eso y, y digo, yo digo que son de las cosas como que más fácil podemos darnos cuenta, pues renuncia a eso. ¿Por qué sigues pensando en eso? Renuncia, porque solamente lo que has vivido en este mundo es un reflejo de tus propias creencias. O No sea, renuncian porque, perdón, no renuncias porque sigues teniendo miedo, ¿sí? Y eso te da fortaleza, digo entre comillas, dices, no, no la vuelvo a regar, no vuelvo a hacer esto, porque te sientes culpable, te sientes miedoso acerca de lo que ya viviste. Entonces ese pasado está atacándote nada más a ti mismo. exactamente. Y entonces, cada vez que yo, si no perdono este pensamiento, o sea, decir, es que eso sí realmente no es real. Ni Dios creó las deudas, ni Dios creó compromisos impagables, por ejemplo, ni creó, ¿cómo se llama? Créditos abusivos, ni y mucho menos abogados abusivos. Mientras yo no perdone eso, mientras yo diga, ay, pues esos no son fortalezas, ¿por qué me espanto de algo que solamente fue un reflejo de mi condición mental de ese momento? ¿Sí? Entonces, eh, eh, hay que darnos cuenta que tenemos un montón de monedas de oro oscuro atesoradas que las tenemos que quitarle esa oscuridad. Entonces, por eso, darnos cuenta que lo que aprendimos en el pasado son pensamientos sin significado con los que yo mismo me estoy atacando y obviamente nos vamos otra vez a la lección uno. Nada de lo que veo en ese lugar significa nada, porque son las mismas ideas que yo he aceptado, que yo mismo he fabricado, son pensamientos que yo he determinado como ciertos y no son ciertos. Bueno, no sé cómo ves, ¿seguimos continuando, Leti? ¿O quieres comentar más sobre este punto? O si alguien quiere comentar algo sobre este punto, es bien interesante escuchar otras perspectivas, ¿no? Porque pues yo veo que cuando menos hay tres maestros conectados, además de Leti y un servidor. Si alguien quiere agregar, pues digo, tenemos el tiempo suficiente porque este repaso nos sirve para abrir y expandir nuestra mente y darnos cuenta de que efectivamente estamos atesorando muchas cosas que inclusive nos hacen daño y así a todas vistas, por ejemplo, eso de los créditos o de los abogados abusivos es una creencia que digo, no, es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido seguir atesorando esto. Adelante, Leti. No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. La elección no es entre si ver el pasado o el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver. Lo que he elegido ver me ha costado la visión. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Y es que aquí está dando un salto cuántico de expresión. Dice, no veo nada tal como es ahora. Y está haciendo alusión al presente, pero al único presente real. ¿Cuál es lo único que siempre está presente? Es precisamente la esencia del Hijo de Dios, o sea, la presencia del Padre, de Dios en nosotros. Entonces, si no veo nada tal como es ahora, ciertamente no puedo decir que, o sea, realmente no estoy viendo nada, ¿sí? Solamente puedo, o sea, realmente la única lección es entre ver la realidad y ver la ilusión. Por eso dice que la elección no es entre si ver el pasado o el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver, pero entre ver o no ver, una de esas es con mayúscula.
ver la única realidad, la realidad de Dios. Entonces, la realidad de lo que somos nosotros y que ni existe el pasado, porque es algo que ya pasó, por lo tanto no existe y no hay ninguna razón por qué tenga que haber una cadena que nos sujeta al pasado y tampoco ningún futuro, porque esa es una cosa, si en el momento tú dices no hay pasado, en ese momento también deja de existir el futuro, porque solamente existe el futuro si existe el pasado. En el pasado hay cosas de las que nos queremos defender. Por lo tanto, se proyectan hacia el futuro y entonces empezamos a crear defensas para aquello que nos queremos defender. Pero si no hay nada de que nos tengamos que defender en el futuro, porque no hay nada en el pasado del que ya lo hemos perdonado, automáticamente todo se vuelve un presente. Porque ya no hay nada de que te tienes que defender, por lo tanto ya no existe el futuro. Es que este es un concepto que puede parecer un poco difícil de entender, pero es que es cierto, si tú ya no tienes ningún pasado, en ese momento solamente existe el hoy. Y en el hoy te das cuenta de todo tal como es. Y que ya no tienes nada de qué defenderte. Por lo tanto, dejas de preocuparte, dejas dejar de sentirte asustado, dejas de sentir miedo, ya no ves que haya enemigos a tu alrededor. Por lo tanto, reposas en el presente porque sabes que la creación de Dios solamente es paz y dicha absolutas. Y eso, pues solamente con la práctica del curso. O sea, de hecho se está diciendo, nada veo, y bueno, esta es la parte profunda de la lección. Te escucho. Adelante. Sí, es que no, que no entendía qué estabas diciendo. Pero es que mira, dice muy claro, la elección no es si ver el pasado o el presente. ¿Y por qué dice esto? Porque aún en el presente queremos seguir viendo con los ojos del cuerpo, queremos seguir viendo, no, pero ahora estoy en otra situación porque ahora sí tengo lana para pagar y ahora sí tengo trabajo y ahora sí me va a ir bien. O sea, seguimos viendo ilusión. Entonces no se trata de dejar ese pasado por seguir viendo la ilusión del presente. O sea, lo que queremos es ver con B grande, como tú dices, la realidad. La realidad en una situación es que yo no dependo de mis propias fuerzas porque estoy con la fortaleza de Dios. Yo no estoy eligiendo porque si pienso con Dios, pues la elección es de Dios. Entonces hay muchas cosas que puedo aceptar para poder ver la realidad y dejar de ver ilusiones nuevamente, ¿no? Porque pues de nada me va a servir dejar el pasado y seguir viendo ilusiones en este presente. O sea, sigue uno en la ilusión queriendo justificar que ahora sí voy a estar bien. No, ahora sí me va a ir bien. Ya lo que pasó, ya pasó. Si perdí, no importa. Ya lo dejé en el pasado y ahora voy otra vez con todo y lo voy a lograr. ¿Sí? Está bien, ¿no? Pero no es así. No es así porque sigues, o sea, nada más hiciste a un lado el pensamiento sin abordarlo, sin perdonarlo y de todos modos se sigue viendo ilusión en el presente. Entonces lo que necesitamos es ver con la visión de Cristo, ver con eso que Dios nos ha dado, decir, bueno, ¿qué tantas necesidades tengo? Ninguna, porque soy tal como Dios me creó. Aceptar nuestro propio ser nos va a quitar de seguir fabricando pasados y futuros. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de fabricar pasados porque esto que estamos viviendo ahora, mañana ya es pasado y volvemos a decir, es que si ayer hubiera hecho tal, pues seguimos fabricando pasados y futuros. Así que lo que tenemos que hacer es aceptar nuestro verdadero ser y entonces sí dar paso a la visión verdadera. Exactamente. O sea, es que no solamente es en el aspecto profundo de que solamente existe el presente con Dios, sino que ciertamente no estamos viendo nada tal como es así en la realidad que vemos. La realidad, lo que está al alcance de nuestros ojos, realmente no nos está haciendo nada.
es inocuo, o sea, es inofensivo. Lo único que convierte, por ejemplo, un perro que está sentado en la oscuridad, ¿sí? Lo único que lo convierte peligroso es nuestro pensamiento. Ay, ese perro ¿qué tal si paso y me muerde? ¿O qué tal si paso y me ladra? O sea, pero el perro está ya 2 calles adelante. ¿Qué es lo que lo convierte peligroso? El pensamiento, nuestras ideas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está realmente lo que hay que curar? Aquí adentro, porque la imagen, lo que estamos viendo allá, es un perro que está ahí sentado, nada más. No hay nada. Simplemente es que no vemos nada tal como es ahora. Pues no, lo único que está intentando la circunstancia es nuestro pasado, nuestras experiencias. Entonces, por eso el curso dice, el mundo no te hace nada. Realmente eres tú mismo quien te haces daño con tus pensamientos. Ya no consientas tales pensamientos, ¿sí? Y de hecho, en el capítulo 2, Jesús nos dice precisamente, o sea, tú eres el único que consiente estos pensamientos. Entonces, bueno, sí es cierto, no veo nada tal como es ahora. Todo está intentado de acuerdo a mi pasado. Por eso, o sea, este repaso está hablando, nos está hablando perfecto, directo al pasado, directo al pasado. Y nos va a sacar un montón de cosas de nuestro pasado, ¿sí? En las que decía, oye, pues sí es cierto. O sea, yo no vi que ninguna de estos pensamientos, de estos artículos de reflexión me pareciera más importante, me llamara más la atención. Para mí, todos fueron así como, o sea, y sigo viendo que todos son muy importantes, ¿no? Entonces, claro, el espíritu, como dijimos en la directriz, puede que haya uno que te llame más la atención. Está bien, hazlo, pero no dejes de repasar los demás. Porque sí es fácil que al ir al pasado, todos los conceptos se mezclan, porque el Espíritu Santo no va a dejar que repases ninguno. O sea, esa es la ventaja. Bueno, adelante, Leti. Mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significa nada. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. ¿No sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del universo en vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? Bueno, pues aquí está muy bien explicado. O sea, no tengo pensamientos privados, pero curiosamente, nada más soy consciente de esos pensamientos privados. Puse el ejemplo, ¿no? El ejemplo del perro que veo a 2 calles de distancia, ¿no? El pensamiento privado que yo tengo es ese perro puede ser peligroso, ¿no? O es un perro muy sensible, o es un perro X, lo que yo piense. Pero la persona que va junto a mí no tiene esa idea, puede tener otra idea. Ay, mira qué bonito, un perrito con el que platicar. Tengo un alumno que le encanta hablarle a todos los perros en el camino y se ha hecho amigo de todos los perros. Y hay un perro en especial que, que, que a todo mundo le agrada, es un perro grande, es un perro que intimida. Bueno, a mí no me intimida, por supuesto. Pero lo curioso del caso es que este señor va muy orondo la primera vez y yo me acuerdo que el perro le ladraba y él se acercó y le habla cariñosamente como si lo conociera de toda la vida. Y el perro, pum, empieza a transformar su actitud y ahora cada vez hasta se le avienta encima, es un perrote, ¿no? Pero a eso es lo que me refiero, es que esos pensamientos privados, dice el curso, dice, son voces e imágenes que solamente tú puedes escuchar, nadie más.
Y esos pensamientos privados son precisamente los pensamientos del ego, ¿sí? ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen. Entonces, decir mis pensamientos no significan nada, pues es exactamente nada de lo que pienso significa nada. O sea, volvemos a las primeras lecciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si quiero ir más allá de mis míseros, porque realmente los pensamientos privados son míseros e insignificantes. Hablan de algo que no existe, de algo de lo que Dios no creó. Entonces, cuando me doy cuenta, o sea, tengo pensamientos míseros, sí, porque pensar mal tiene un alto costo personal, sí, efectivamente me estoy perdiendo de lo mejor. Es decir, abandono esos pensamientos y ahora quiero los pensamientos de Dios, que están presentes no solamente en la mente de Dios, sino están presentes en mi mente y están presentes en la mente de todo mundo. Entonces, perfecto, o sea, es lo que quiero, o sea, es lo que yo quiero. Quiero que los pensamientos de Dios alboreen en mi mente y dejar esos pensamientos de oscuridad a un lado porque no me traen paz, no me traen dicha, no me traen amor. Por lo tanto, los dejo a un lado porque esos pensamientos no tienen significado. No me brindan más que dolor. ¿El dolor acaso tiene significado? No. ¿La pérdida tiene significado? No. Todo me conduce, esos pensamientos de dolor, todos conducen indefectiblemente, ahora sí que sin remedio, hasta la muerte. Pero si la muerte no existe, entonces, ¿tienen un significado los pensamientos de dolor? No. Entonces estamos perdiendo el tiempo con pensamientos que no tienen significado. Entonces, vayámonos a los pensamientos que realmente tienen significado, porque todos queremos ser felices, todos queremos estar en paz, todos queremos sentirnos amados y además amar, ¿sí? Sentirnos felices. Eso es lo que realmente estamos buscando. Pues entonces, dejemos a un lado los pensamientos que no tienen significado y que no conduzcan precisamente a eso que todos buscamos, a la felicidad plena, a la dicha absoluta y al amor infinitamente, que es infinito y eterno. Adelante, Leti. Bueno, pues precisamente nuestros pensamientos privados son aquellos en los que inclusive no queremos decir y lo tienes en oculto, como el pensamiento que tienes acerca del perro. Vas muy seguro y todo, pero vas pensando que te va a morder en cualquier momento. Entonces tienes miedo, aunque tú en tu apariencia vayas seguro, ¿no? Y así, a veces tenemos pensamientos, eh, privados acerca de que para qué nos vamos a acercar a una persona, porque me conviene, porque voy a sacar un provecho por eso. Todos esos pensamientos privados que le ponemos así ese nombre, pues no nos llevan más que a más tribulación, más conflicto, aunque aparentemente nos van a llevar a algo bueno, porque siempre queremos sacar algún provecho, ¿no? Entonces, bueno, pues estos pensamientos tampoco significan nada, porque pues son parte de la ilusión. Entonces vuelve a decirnos, pues, ¿qué prefieres seguir en esa ilusión o unirte a los pensamientos universales o a los pensamientos de Dios, que son los únicos verdaderos? ¿Qué vas a sacar de esos míseros? Lo dice muy, en una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Míseros e insignificantes. Y nosotros le hemos dado demasiado valor. Y ahora que te digan son míseros, dices, ay, ¿qué estaba pensando? Pero, pero cualquier pensamiento que no pensamos con Dios, pues tiene esta categoría mísero e insignificante. ¿Y de qué voy a sacar de esto? Pues absolutamente nada. Es Exacto. mejor unirme al pensamiento de Dios, al pensamiento universal, porque ahí sí voy a ver la verdadera paz y dicha. Y podemos utilizar eso del pensamiento del perro, para decir, bueno, a ver, ¿cuántos perros hay en tu vida? O sea, como una metáfora, ¿no? ¿Cuántos perros peligrosos crees que existen en tu vida? Y entonces así, mira, pues esto y el otro. No, pues no existen. O sea,
que nos demos cuenta que son nuestras creencias que nosotros hemos prohijado, que nosotros hemos mismo cultivado, aceptado, ¿sí? Y que podemos deshacernos de esas creencias que lo único que hace es precisamente, como dices, mis míseros e insignificantes pensamientos privados. Cuando tenemos los espléndidos y completamente llenos de significado pensamientos de Dios. Bueno, pues hemos llegado al final del repaso de hoy. Yo creo que nos deja muchas cosas, o sea, una mente muy abierta para seguir explorando el pasado y estar deshaciéndonos de tantos perros que hay en nuestra vida, de tanta oscuridad, del oro oscuro y de todas las cosas que realmente no nos brindan paz, amor y dicha, que es lo que estamos buscando, y es el momento de deshacerlos. Entonces, este repaso a mí considero, bueno, como el de ayer, es así. Abre la mente, ¿no? Y está haciendo como chispitas, como las bengalas, ¿no? Si está todo el tiempo haciendo cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo conexiones que realmente no necesitamos. No necesitamos en nuestra mente conexiones con lo oscuro. Necesitamos reconectarnos con la luz, ¿sí? Entonces, pues, si, no sé, si hay alguien que quiera comentar algo antes de despedir el programa, pues hay 4 maestros conectados y adicionales a Leti y a mí. Si alguien quiere comentar algo, pues bienvenidos, tenemos suficiente tiempo. Y si no, pues podremos proceder a despedir la transmisión del día de hoy. Y Leti, comentario adicional. Pues creo que ya es suficiente lo que hemos comentado, creo que ha quedado claro. Bueno, de mi parte no tengo ya otro comentario que hacer. Bueno, pues agradecemos su presencia a esta transmisión y nos despedimos orando como hacemos todos los días diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. hasta mañana.